Hola, bienvenidos a esta onceava clase. Vamos a hablar ahora de lo que se llama el lema alfa. El lema alfa no es estándar, no está en ningún libro de texto, es un teorema mío que sustituye a un teorema estándar que se llama el lema del bombeo y es muchísimo más fácil. Entonces, bueno, vamos a hablar de todo eso a continuación. El meollo del asunto con este lema y con el lema del bombeo, que al cual estamos sustituyendo con esto, es que no todos los lenguajes son regulares. Ya lo hemos mencionado antes. No todos los lenguajes son regulares. No todos los lenguajes pueden ser reconocidos por un autómata finito determinista. ¿Ok? En términos muy simples, todos llevan teoría de conjuntos, ¿no? Y yo quisiera saber, digo, los matemáticos seguro sí, pero los computólogos, quisiera saber si saben, levanten la manita los que sí saben, por favor, que existen distintos tamaños de infinitos, que existen conjuntos infinitos de distintos tamaños. Levanten la mano, por favor, los que saben eso. Yael, sí, Carlos, sí, Azarel, David. Para Jessica, que acaba de llegar, la pregunta es si saben que existen conjuntos infinitos de distintos tamaños. Levanten la mano los que sí saben. ¿Ok? Levanten la mano los que no saben, los que no tenían idea de que existen conjuntos infinitos de distintos tamaños. Hay muchos que no están seguros, que no quieren opinar. Ni que sí, ni que no. Quizá no están seguros. Bueno, les voy a contar rápidamente. Existen conjuntos infinitos de distintos tamaños. Eso es como algo muy sabido en matemáticas desde el siglo XIX. Es uno de las cosas que permitió fundamentar la teoría de conjuntos de manera muy sólida. Entender ese concepto, esa noción. Y se los voy a explicar rápidamente, sin entrar en detalles, porque el tema es otro hoy, pero existen conjuntos infinitos de distintos tamaños. Y no es lo que están pensando, por ejemplo, bueno, no sé, creo que no es lo que están pensando, ¿verdad? Los que no sabían. Por ejemplo, este conjunto 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, conocido como los enteros, pues tiene infinitos elementos, ¿no? Ese es uno. Y este otro conjunto, 0, 2, 4, 6, 8, 10, etcétera, 8, 10, etcétera, pues es el conjunto de los números enteros positivos pares, enteros no negativos pares, y también son infinitos, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿tienen o no tienen la misma cantidad de elementos? Y una primera respuesta que puede surgir del corazoncito de las personas que no han estudiado esto a profundidad, que no han pensado esto a profundidad, es que el de arriba es más grande que el de abajo porque tiene más elementos, ¿no? El de abajo son los pares, pero el de arriba además tiene a los impares, entonces es como el doble de grande, ¿no? Hay un sentido en que uno podría pensar o creer que es el doble de grande, ¿no? Sin embargo, en teoría de conjuntos, dos conjuntos tienen el mismo tamaño. Sí, solamente sí es la definición. Existe una manera de poner en biyección a los dos conjuntos. Existe una manera de que a cada fulano le toca un sutano y viceversa, ¿no? De manera biunívoca, o sea, de manera inyectiva y sobreyectiva, ¿no? Y eso es el caso aquí, porque es muy fácil. Ustedes pueden dar una función que al 0 le asigna el 0, al 1 le asigna el 2, al 2 le asigna el 4, al 3 le asigna el 4, ¿no? Así. Y ya puse en biyección todos los conjuntos, todos los elementos de ambos conjuntos. Hay una correspondencia uno a uno entre los elementos de un conjunto y los elementos del otro conjunto, ¿no? La relación de corresponde, la regla de correspondencia sería simplemente a cada x de acá arriba lo mando el 2x acá abajo. Y es una correspondencia biyectiva. Cuando los conjuntos son finitos, si tú tienes una correspondencia biyectiva, quiere decir que son del mismo tamaño, ¿no? Si tengo un elemento de más acá, no hay manera de que tenga una correspondencia biyectiva. Si tengo un elemento de menos acá, no hay manera de que tenga una correspondencia biyectiva en el caso de conjuntos finitos, ¿no? Y en el caso de conjuntos finitos, eso quiere decir que no puedo dar una correspondencia entre un conjunto y un subconjunto propio de ese mismo conjunto. Este es un subconjunto propio de este, ¿no? No importa cómo le haga, no puedo dar una correspondencia biyectiva entre un conjunto finito y un subconjunto propio de ese conjunto finito, ¿no? Pero en el caso infinito sí puedo, miren, ahí está, acabo de dar una correspondencia biyectiva entre un conjunto y un subconjunto propio. Entonces, ¿qué está pasando, no? ¿Qué es lo que está mal? Bueno, pues lo que está mal
es como suele pasar nuestra intuición de lo que es el infinito y de lo que es tener el mismo tamaño, ¿no? Cantor fue el que dijo, ¿saben qué? Estamos mal en todo, la definición de tener el mismo tamaño entre dos conjuntos debe ser correspondencia biyectiva. Esa es exactamente la definición. Entonces, hay correspondencia biyectiva, tiene el mismo tamaño, punto. No importa si uno es un conjunto del otro o no. De hecho, la definición de conjunto infinito, definición de conjunto infinito en teoría de conjuntos, es que existe una correspondencia entre el conjunto y algún subconjunto propio del conjunto. O sea, esto que no puede pasar en el caso finito es la definición de ser infinito, que puedes dar una correspondencia biyectiva entre un conjunto y un subconjunto propio de ese conjunto. Eso que nuestra intuición dice, no, pues no puede pasar, es un subconjunto propio, ¿cómo da una correspondencia biyectiva? Ah, bueno, eso es la definición del infinito. Y si te sientes que no puede pasar, claro que está raro, pues lo que pasa es que no tienes mucha experiencia con el infinito, pero miren, ahí está. Correspondencia biyectiva entre un conjunto y un subconjunto propio, ¿no? Otro subconjunto propio sería el 1, 2, 3, 4, 5, 6, etcétera. Nada más le quito el 0, pues, y también tengo una correspondencia biyectiva. La correspondencia biyectiva es súmale 1 o réstale 1, depende si vas de ida o vas de vuelta. Y es una correspondencia inyectiva, es una correspondencia sobreyectiva, y por lo tanto todos estos tienen el mismo tamaño. No voy a entrar en detalles, pero el tamaño de los naturales es el mismo que el tamaño de los enteros positivos, y es lo mismo que el tamaño de los pares, y además esto es lo mismo que el tamaño de los racionales. Esto es un poco sorprendente. Los racionales, el conjunto de todas las fracciones de enteros, los números racionales, esos también tienen el mismo tamaño. Hay una manera de poner en correspondencia con los naturales. Si tuviéramos más tiempo en este trimestre y más semanas en este trimestre, lo abordaría con más detalle para que todos supieran. Pero en efecto, todos los conjuntos infinitos tienen el mismo tamaño. Entonces ahí es donde uno dice, ay, pues ya, ¿no? Todos los infinitos deben tener el mismo tamaño, porque pues, pasan estas cosas, ¿no? Pero no todos los infinitos tienen el mismo tamaño. Resulta que a este infinito tiene un nombre particular, se le llama Aleph 0. Aleph es la primera letra del alfabeto griego, perdón, la primera letra del alfabeto hebreo, Aleph. O sea, Aleph 0 es el nombre de ese número, que es el tamaño de esos conjuntos infinitos. Pero resulta que hay muchos más números infinitos. El nombre correcto es cardinal. Hay muchos más cardinales infinitos, que son números infinitos, que son tamaños de conjuntos. Cardinal quiere decir tamaño de conjunto. Ordinal quiere decir otra cosa, ¿no? Entonces, los números cardinales son aquellos que son el tamaño de un conjunto. Entonces, todos los números enteros son cardinales. Los racionales no son cardinales porque no son tamaños de conjuntos, ¿no? Los números reales, ¿no? Pi, esas cosas, no son raíz cuadrada de 2, no son cardinales, pero los enteros son cardinales, Aleph 0 es un cardinal, y hay muchos otros cardinales, infinitos. De hecho, hay muchísimos más cardinales infinitos que finitos. O sea, los finitos son 0, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, todos esos. Es un número infinito de cardinales finitos. Y es el primero de los cardinales infinitos. Y hay infinitos de ellos, infinitos cardinales infinitos. Y de hecho hay muchísimos más cardinales infinitos que cardinales finitos. Hay tantísimos cardinales infinitos que de hecho si yo quisiera meter todos los cardinales infinitos en una bolsa, pues a lo mejor puedo, pero esa bolsa ya no puede ser un conjunto. Cosas de la teoría de conjuntos. Esa bolsa ya no puede ser un conjunto porque es demasiado grande. Es una cosa que se llama una clase, una cosa que va más arriba de lo que puede ser un conjunto. Y no puede ser un conjunto porque si quiero que sea un conjunto, rápidamente llego a contradicciones. El conjunto de todos los cardinales es tan grande que no es conjunto. Es como, wow, ¿no? ¿Qué un conjunto de una bolsa, de lo que sea? No. Un conjunto es aquello que está determinado por los 14 o 15 axiomas de la teoría de conjuntos, punto. Entonces, ustedes quieren que el conjunto de todos los cardinales sea conjunto, rápidamente llegan a contradicciones, y eso sí sabemos, ¿no? Ya lo hemos dicho varias veces. Las contradicciones son las cosas más aborrecibles en matemáticas. Todo lo que es lo que tenemos que evitar a toda costa en matemáticas, las contradicciones, ¿no? Entonces, si algo produce contradicciones, a la goma, se va rápidamente. Entonces, no. El conjunto de los cardinales es tan grande que ya no puede ser un conjunto. Si quieres que sea un conjunto, te produce contradicciones. Pero
Un cardinal muy conocido, iba a decir el siguiente, pero no es necesariamente el siguiente, no se sabe, es otra historia, no quiero entrar en eso ahora. Un cardinal muy conocido es lo que se llama el cardinal del continuo. C es el tamaño del conjunto de los números reales. Los números reales, los números naturales, no se pueden poner en correspondencia. Los números reales y los números racionales no se pueden poner en correspondencia biyectiva, es un teorema. Se puede probar y es fácil y además, y es bien bonita la demostración. Y la abordaríamos si tuviéramos más semanas en este trimestre, pero pues esta vez nada más me van a tener que creer. Si les interesa, pues googleenlo, ¿no? Debe haber por ahí hasta videos en YouTube que explican esta parte, ¿no? El conjunto de los números reales. De hecho, está explicado en un video que nos mandó Manuel, no sé si Manuel, el video de Banach Tarski, ahí hablan de esto específicamente. De hecho, un ojo está buenísimo. Entonces, si quieren, ahí, en el video de que habla de Banach Tarski, que nos puso Manuel en Facebook, ahí hablan de que el conjunto de los números reales, de hecho, el conjunto de los números reales que está entre el 0 y el 1, es más grande que el conjunto de los números naturales. Entonces, este número C es más grande que Aleph 0, lo que estoy diciendo. En otras palabras, que hay infinitos de distintos tamaños. ¿Ok? Todo esto lo estoy diciendo porque, pues a lo mejor me lo pude haber ahorrado, la verdad. Pero ya que lo estoy diciendo, todo esto lo estoy diciendo porque el conjunto de todos los lenguajes tiene cardinal continuo. Para los matemáticos debe ser fácil de probar. Háganlo. El conjunto de todos los lenguajes tiene cardinal de continuo. Se puede poner en biyección se puede poner en biyección con los reales. Y la razón de esto es porque el conjunto de todos los lenguajes, es un subconjunto de sigma estrella, ¿no? Perdón. Cada lenguaje es un subconjunto de sigma estrella. Cada lenguaje es un subconjunto de sigma estrella. Eso quiere decir que el conjunto de todos los lenguajes es el conjunto potencia de sigma estrella. Y sigma estrella tiene cardinalidad, ya si le ponemos cardinalidades a esto, sigma estrella tiene cardinalidad Aleph 0 y se sabe que el conjunto que 2 a la Aleph 0 es C. ¿No? Básicamente es la razón. Los matemáticos que ya saben tener conjuntos, chequen esto, ¿no? El conjunto de todos los lenguajes tiene cardinal continuo. Son muchísimos. Son tantos como los reales. Es muchísimo. En cambio, el conjunto de todos los lenguajes regulares el conjunto de todos aquellos lenguajes que pueden ser reconocidos por un autómata, pues nada más tiene la cardinalidad Aleph 0. Esto es muchísimo menos que C. C es exponencialmente más grande que Aleph 0 en un sentido, ¿no? Entonces, el conjunto de números de lenguajes es muchísimo más grande que el conjunto de lenguajes regulares. Automáticamente esto quiere decir que hay un montón de lenguajes que no son regulares. Hasta ahorita todos han sido regulares los que hemos visto, ¿no? Ahí está un lenguaje, dame la expresión regular. O ahí está un lenguaje, dame el autómata. Como si siempre se pudiera, pero no siempre se puede. En teoría de la computación se tiene el enfoque o la posibilidad de que las cosas que uno estudia no se puedan resolver, a diferencia de lo que pasa en ingeniería de software, que en general uno nomás lo hace y ya, ¿no? Bueno, nomás lo hace es un decir, pues es muy complicado, pero en general uno no tiene la duda de si se puede o no se puede hacer esto. En general, pues sí se puede hacer, nomás hazlo, y a ver, es una chamba, y cuesta mucho trabajo, y hay que organizar, y hay que coordinar, y hay que hacer mil cosas, ¿no? Ahora, pero no tienes la duda de si será posible o no será posible hacer un sistema tal cosa. Bueno, aquí este es el pan de cada día en teoría de la computación. ¿Será posible o no será posible reconocer un lenguaje con autómatas? O reconocer el lenguaje con máquinas de Turing, que veremos más tarde, ¿no? Entonces el punto es, los lenguajes son muchos y los lenguajes regulares son pocos. Entonces automáticamente la mayoría de los lenguajes no son regulares. Lo vuelvo a decir, la mayoría de los lenguajes no son regulares porque son muchos, ¿no? Entonces, esto también es fácil de probar, porque todas las descripciones de una máquina de Turing son cadenas finitas sobre un alfabeto finito. Me pueden decir que el alfabeto puede ser infinito porque contiene todos los posibles estados, Q0, Q1, Q2. Pero eso se puede reacomodar de tal manera que puedes dar una descripción de todos los posibles autómatas usando solamente el lenguaje finito. Eso un número infinito de variables, cómo se puede recortar para usar un número infinito de símbolos para describirlas, ya lo habíamos explicado en otro momento.
pero sí, el conjunto de autómatas. El conjunto de autómatas los autómatas se pueden representar como tuplas de cosas, ¿no? Y todo eso se puede representar como una cadena de símbolos, como ASCII, ¿no? Que representa todo posible autómata. Entonces, el conjunto de autómatas se puede poner en biyección con un subconjunto del conjunto de cadenas. El conjunto de cadenas tiene cardinalidad del H0, es la razón. ¿Ok? Entonces, ok, vamos a probar este teorema. Este teorema es extremadamente útil para demostrar que un lenguaje no es regular. ¿Ok? No lo he enunciado, pero pues vamos a eso a continuación. Entonces, si la mayoría de los lenguajes no son regulares, necesitamos alguna manera de saber cuándo no lo son. Cuando sí lo son, pues das un autómata, das una expresión regular y ya está, ¿no? Y cuando no lo son, ¿qué haces? ¿Cómo lo haces para demostrar que no existe ningún autómata que lo reconozca? Que de entre todos los autómatas posibles, ninguno es el que lo reconoce. Son infinitos autómatas, tampoco puedo hacerlo caso por caso, ¿no? Entonces, ¿cómo le hacemos? Bueno, para eso tenemos herramientas especiales. Este se llama el lema alfa, como les decía al inicio de la clase, este es un teorema mío, ¿no? Alguna vez lo mandé a publicar, pero les pareció muy simple y sin embargo, didácticamente es muy importante. El lema estándar para esto en los libros de texto. El lema estándar para esto en los libros de texto se llama lema del bombeo, o también se llama pumping lema. También le llaman lema del sondeo. A la hora de traducirlo al español, lo han traducido como bombeo y lo han traducido como sondeo. En inglés es el pumping lema. Pumping, no como calabaza, que es pumpkin, sino pumping, que es como bombear. La traducción literal es bombear, pero hay quien prefiere traducirlo como sondear. A lo mejor sondear se ajusta más a lo que está pasando realmente dentro del enunciado del teorema. Este es el teorema estándar que se utiliza para esto, para reconocer cuándo un lenguaje no es regular. Tarea, échenle un ojo al libro de texto, échenle un ojo al lema del bombeo, que está ahí en su libro de texto que les di, y échenle un ojo al enunciado. El enunciado es complejo. Y entonces el lema del bombeo es difícil de enunciar, difícil de explicar y difícil de demostrar, comparativamente. Y difícil de usar. En lugar de eso, ¿quieres decir algo, Guillermo? O nomás acabas de llegar y tienes el micrófono prendido por esa razón. Está bien, Guillermo. Pensé que ibas a participar, por eso me emocioné, ¿no? Bienvenido. Sí, entonces, busquen su libro de texto para que vean, ¿no? Más o menos el nivel de complejidad del enunciado, lo de la demostración, la manera en que se usa, así, rapidito. No para que se lo aprendan, sino para que comparen, ¿no? Y este lema del bombeo es mucho más fácil de enunciar, mucho más fácil de probar y mucho más fácil de usar, ¿no? Sería fantástico que se pudiera promocionar y que todos los libros de texto lo tuvieran, porque de veras es mucho más fácil. Yo he hecho el experimento en 2 cursos consecutivos de teoría matemática. En uno les enseño el lema del bombeo y les hago examen y veo cómo les va, y en otro les enseño el lema alfa y les hago examen y veo cómo les va. Y la diferencia es abismal. A los chavos les va mucho mejor cuando veo el lema del bombeo que cuando veo el lema alfa, número 1. Y número 2, el lema del bombeo requiere 2 clases para ser explicado y el lema alfa requiere como 3/4 de clase para ser explicado, ¿no? Entonces, así de abismales son las diferencias. Y bueno, pues con toda esta introducción ya estamos listos para empezar, ¿no? Entonces, ¿qué dice el lema del bombeo? Dice, teorema, lema alfa, perdón, no lema del bombeo, alfa, lema alfa, sea L un lenguaje. Y suponte que existen 2 familias de cadenas, X1, X2, X3, etc., Y1, Y2, Y3, etc. Son cadenas tales que se cumple una propiedad y se cumple otra propiedad. Conclusión, el lenguaje no es regular, ¿va? Entonces esto sirve para demostrar que ciertos lenguajes no son regulares. ¿Qué son esas condiciones? Pues dice que cada vez que me agarro 2 cadenas de esta, una X y una Y, con el mismo índice, el resultado está en L. Y cada vez que me agarro 2 cadenas de X y Y con diferente índice y de la izquierda menor que el otro, el resultado no está en L. Eso es todo. Eso es todo lo que se pide. Entonces, vamos a demostrarlo, vamos a ver cómo se usa y todo lo demás, ¿no? Es muy fácil. Pero primero hagamos un ejemplo. El ejemplo típico de un lenguaje que no es regular
0 a la n, 1 a la n, tal que n están en naturales. Esto es, pues, epsilon, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, etc. ¿No? Fíjense que esto no es una expresión regular, no es 0 asterisco, 1 asterisco, no es cualquier cantidad de ceros y luego cualquier cantidad de unos. Se está poniendo la restricción explícita de que el número de ceros y el número de unos sea el mismo. Entonces, o un 0 y un 1, o 2 ceros y 2 unos, o 3 ceros o 3 unos, etc. ¿Está bien? Ese es el lenguaje del que estamos hablando. Y ese lenguaje no es regular. Y la razón intuitiva es la siguiente. Los autómatas tienen memoria finita. Tienen un conjunto finito de estados. Y solamente estar parado en un estado específico es lo que les permite recordar algo de la historia previa de lo que han leído. Entonces, si ustedes tienen que reconocer una palabra como esta, básicamente no hay de otra más que ir contando cuántos ceros van. Y cuando empiecen a aparecer los unos, pues ir descontando los ceros que habían obtenido hasta que de 0 al final, ¿no? ¿Se acuerdan? Eso se parece a un ejemplo en clase pasada en donde con 0 subíamos, ¿no? Y con 1 bajábamos, ¿no? Hasta 5, ¿no? Y luego del otro lado también. Con 0 subíamos y con 1 bajábamos y hasta más menos 5, ¿no? Es como, tienes que llevar la cuenta de cuántos ceros van y luego tienes que llevar la cuenta de cuántos unos van y tienen que coincidir. Y solamente si coinciden, acepto, ¿no? Se parece, no es lo mismo, se parece a un ejemplo que vimos, ¿no? Pero entonces, si la n no está acotada, puede ser cualquier número natural, puede ser un millón, puede ser un trillón, puede ser un quinquillón, puede ser un gogol, ¿no? Si la n no está acotada, eso quiere decir que el número de estados que listo es infinito, porque si es finito, siempre la cadena podría ser más grande que eso. En otras palabras, no podemos llevar la cuenta de cuántos ceros van si son demasiados ceros, ¿no? ¿Cuántos? Pues muchos. Muchos. Una computadora real, por ejemplo, que tiene memoria finita, pues no podemos reconocer cadenas como estas arbitrariamente largas. Las que quepan en la memoria de la computadora, seguro. Incluso mucho más grandes, porque no tengo que almacenar todos los ceros. Me basta con llevar la cuenta, ¿no? Llevar la cuenta de cuántos ceros van. Y en principio puedo utilizar toda la memoria de la computadora para eso, que son 4 gigas. Entonces son 4 por 8, 32 mil millones de bits. Y eso me permite representar tantos enteros como 2 a la 32 mil millones, que es una brutalidad. Es muchísimo, ¿no? Cadenas así de largas, todavía puedo contar cuántos ceros, ¿no? Van para luego descontarlos a la hora que voy viendo los unos y checar que al final coincidan. Pero si le agrego 1 a esto, ya se me desbordó la memoria de la computadora. Ya la memoria de la computadora no fue suficiente ni para contar. Nomás con sumarle 1, ¿verdad? Y en ese momento pierdo la cuenta. No tengo manera de seguir llevando la cuenta, pues no, pierdo la cuenta. Y si pierdo la cuenta, al final ya no supe si hubo la misma cantidad de ceros o unos, de ceros que de unos. Esa es la razón como intuitiva por la cual un lenguaje como este no es regular. Que en la práctica casi sí lo puedo reconocer con la computadora, excepto que sean números realmente gigantescos, ¿no? Necesitaría esta cantidad, 2 a la 32 mil millones de ceros más 1, seguido 2 a la 32 mil millones de unos para que la computadora de veras fuera completamente incapaz con ningún algoritmo de reconocer esto. Estamos pensando que estas cadenas, por supuesto, no caben en la computadora, pero no importa, la computadora puede ir leyendo esta información desde una fuente externa, ¿no? Y ir procesando. Y bueno, tendría que ser gigantesco el número para que de veras en la práctica no se pudiera, pero en la teoría pues, los números de veras son números naturales y pueden ser el tamaño que les dé la gana, ¿no? Entonces, pues el resultado es que los autómatas no pueden reconocer esto. Y por lo tanto, las computadoras que tienen memoria finita tampoco. En este caso en particular, pues tiene que ser gigantesca la cadena para que de veras la computadora no pueda, pero en otros casos no es necesario que sea tan gigantesca la cadena para que la computadora no pueda. A veces basta con que la cadena, vamos a ver otros ejemplos, en que a veces basta con que la cadena no quepa en memoria para que la computadora ya no pueda resolver el problema. ¿Ok? Estamos hablando de que lo que no cabe en memoria es el conteo de la longitud de la cadena, ¿no? Es logarítmicamente menos que la cadena misma. Pero en ciertas ocasiones basta con que la cadena no quepa en memoria para que ya no se pueda reconocer por una computadora finita. O en el caso de autómatas, bueno, los autómatas no pueden. Bien, entonces, esa es la razón intuitiva. Vamos a ver cómo se aplicaría este lema sobre esta cadena en particular, antes de demostrarlo, para que tengan una idea de por dónde va la cosa. Antes de demostrarlo, vamos a ver cómo se aplicaría este lema aquí. Las condiciones, fíjense, hay una sucesión de cadenas y otra sucesión de cadenas que concatenadas me dan cosas que están en el lenguaje.
y concatenadas derecho. Y concatenadas chueco no están en el lenguaje. ¿Ok? Entonces, aquí hay como que las cadenas de L, o al menos algunas cadenas de L, se parten en dos trozos, el X y el Y, ¿no? Y con muchos de los casos que veremos, porque así es la vida, muchos de los casos que veremos como tiene una partición natural, que te está gritando, párteme aquí, la cadena que estás considerando te está gritando, párteme aquí, ¿no? Entonces, en efecto, eso funciona. Y vamos a ver. Vamos a tomar x1 igual a 0 y y1 igual a 1. Y luego x2 igual a 0, 0 y y2 igual a 1, 1. Pudo haber empezado con epsilon, pero bueno, no tengo que haber empezado con epsilon. No estoy diciendo que todas las cadenas de L se puedan tener así, nomás que todas estas están en L, es un subconjunto en general. Entonces x3 es igual a triple 0 y y3 es igual a 1, 2, 3 ceros. ¿Saben? Entonces, ¿qué dice la condición? Bueno, la primera condición dice que si las concateno estas x y estas y horizontalmente, o sea, con el mismo índice y, la x1 con la y1 y la x2 con la y2 y la x3 con la y3, las concateno así, horizontalmente, el resultado está en L. Ah, pues sí, ¿verdad? Eso es cierto. 0 con 1 me da 0, 1, que está en L. Aquí está, ya lo voy. 0, 0, 0 con 1, 1 me da 0, 0, 1, 1, que está en L, etc. ¿Estás de acuerdo? ¿Por qué? Porque me agarré algunas cadenas de aquí, las partí a la mitad y las puse así. Entonces, la concatenación horizontal pues va a estar en L. Y la otra parte que me dice acá es, bueno, que pase eso, pero además, que pase esto otro. Que si las concatenas chueco, o sea, te agarras una I la que quieras, por ejemplo, 3, y te agarras una J la que quieras que sea menor que la I, menor que la I. Entonces, si la I vale 3, la J puede valer 2 o puede valer 1, ¿no? Y bueno, para cualquiera de estas que sean menores que esta 3, si tú concatenas chueco, esto debe de no estar en L. Y si concatenas chueco así, también debe de no estar en L. Y si hubiera una más arriba y también tienes que concatenar chueco, todas las concatenaciones derechas están en L y todas las concatenaciones chuecas hacia abajo. Hacia arriba sería diferente, no están consideradas. Todas las concatenaciones chuecas hacia abajo no están en L y todas las concatenaciones horizontales sí están en L. Eso es lo que está pidiendo. Que las concatenaciones horizontales están en L y las concatenaciones chuecas no están en L. No están en L. Dos propiedades. ¿Qué se cumplen? Se cumple en nuestro caso. Pues ya acabamos. Porque el lema dice, entonces el lenguaje no es regular. Ya, entonces tache. Este lenguaje no es regular. Así se usa el lema alfa. Bien fácil. Vamos a ver muchos ejemplos más y van a convencerse de que es bien fácil. De hecho, lo que suele pasar es que se convencen de que sí, de verdad es muy fácil y que no manches, esto se puede hacer siempre, ¿no? Entonces, ¿a poco voy a poder probar que un lenguaje, si es regular, no es regular, aplicando nomás lo mismo, ¿no? Y ya varias veces me piden, a ver, intentemos hacer esto mismo con el lenguaje que sí sea regular, donde no debería poderse, porque esto ya parece que se puede hacer siempre, ¿no? Y en efecto, si el lenguaje es regular, pues no se puede, porque el teorema diría que no es regular, ¿no? Entonces, sí, es muy fácil. Está un ejemplo, y los ejemplos son así, básicamente tienen la misma estructura, es casi siempre lo mismo, es como muy hasta repetitivo, ¿no? Entonces, con esto van a poder ustedes demostrar que ciertos lenguajes no son regulares. Aguas. Si luego quieren entrar a una maestría en ciencias de la computación, a lo mejor les hacen un examen de admisión, o a lo mejor en un curso de teoría dentro de su maestría, van a tomar algo de esto, y lo estándar es el lema alfa, ¿no? Entonces, ustedes quieren demostrar que un lenguaje no es regular utilizando el lema del bombeo, es lo estándar. Si ustedes quieren demostrar en un examen de admisión que el lenguaje no es regular usando el lema alfa, pues van a tener que enunciar el lema alfa y van a tener que demostrar el lema alfa para luego aplicarlo al problema que le están considerando, ¿no? Agua. Bueno, aún así, es mi opinión, aún así es más fácil. En lugar de aprender el lema del bombeo, es más fácil para ustedes aprender el enunciado del lema alfa, aprender la demostración del lema alfa y usarlo para su examen de admisión o lo que se les vaya a necesitar más adelante que aprender el lema del bombeo, porque el lema del bombeo es feo, es complicado. ¿Cómo ven? Entonces les aviso, porque a esta vez más que nunca les conviene aprenderse tanto el enunciado del teorema como la demostración del teorema, porque les puede servir, ¿no? Más adelante. Acuérdense que las matemáticas son acumulativas, ya les dije. Tendrían que haberse dicho en la primaria. Chavos, las matemáticas son acumulativas. No pueden olvidarse, no pueden preparar esto para el examen y luego olvidarse de eso porque les va a servir más adelante. Ya les pasó muchas veces, ¿verdad? Ya en la primaria pensaban que los quebrados no los iban a usar de nuevo y luego sí, ¿cierto? Y así les pasó con el álgebra y con todo, les pasó una y otra vez que pensaban, ya, esto no me va a servir para nada y luego siempre sí. Ah, bueno, lo mismo.
Van a ver esto y van a decir, nah, eso, bueno, ya pasé el examen, pero ya esto no va a servir para nada, ya me puedo olvidar. No, las matemáticas son acumulativas. ¿Ok? Siempre, todas. Bueno, pasamos a demostrarlo. ¿Se entendió el ejemplo? Levanten su manita. ¿Se entendió el ejemplo? Solo usé el lema alfa para probar que un lenguaje no es regular. Ok, más o menos sí se entendió. ¿Alguien tiene dudas? Yo tengo una duda. Mire. En el lema dice que tiene que ser J menor que I, pero si J es mayor que I, Ajá. ¿también no estaría dentro del lema? Tal y como está, no. Tal y como está, ¿no? El lema pide que sea menor. Eso quiere decir que tienes menos cosas que verificar, nada más. Porque si te pidiera que fuera, por ejemplo, mayor, entonces para cada una de estas tendrías que verificar para todos los de abajo, que son infinitos. Entonces el hecho de que te pida que sea menor, pues te simplifica las cosas, ¿no? De hecho, este lema sigue siendo cierto si en lugar de esta pones mayor que o pones distinto. Las tres versiones. Esa era mi duda, de hecho, Ah, que bueno. si puedes poner Las tres distinto. versiones del lema son verdaderas. Distinto, mayor o menor. Y bueno, dije que tienes que checar para abajo, lo cual te da infinito, pero no es estrictamente cierto, porque puedes también agarrarte una X y checar para arriba, ¿no? Todas las que van para arriba, y esas son finitas de nuevo. Entonces, de hecho, esa es lo que se llama la versión dual del lema alfa, que en una ocasión he encontrado que es útil para resolver un problema que no se podía con el lema alfa, la versión dual, ¿no? Un ejemplo conozco de un lenguaje en donde el lema alfa dual se puede usar para probar que algo no es regular y el lema alfa solito, pues no. Muy bien, muchas gracias por la pregunta, Yael. ¿Alguien más? Entonces lo demostramos. La demostración es muy simple. Les voy a dar una demostración pictórica y luego una demostración formal, ¿no? Ya saben que a mí me encanta hacer dibujos que representen las cosas, ¿no? Como cuando, ¿cómo se llama el problema del paro. Les di un diagrama de bloques ahí, ¿no? Que representaba los algoritmos de alguna manera, ¿no? Entonces lo mismo. Vamos a hacer una prueba pictórica para que sea una idea de qué es lo que está pasando y luego ya vamos a una demostración formal y rigurosa porque es formativo, porque es útil saberlo a veces, ¿sale? Vamos a hacer eso. Tarea, busquen el lema del bombeo, háganlo por favor, para que lo comparen en su complejidad con este otro. Echen una hojita y cómo lo explican y cuánto espacio ocupan en explicar. Bien, demostración. Bueno, este espacio lo voy a utilizar para la demostración formal. Entonces la demostración pictórica se la vamos a hacer acá. ¿Sale? La demostración es por contradicción, ¿verdad? Entonces, supongamos, ¿cómo es una demostración por contradicción? Ya todo el mundo sabe, ¿no? Alguien que no sea matemático, que me diga, ¿cómo es una demostración por contradicción? Pues suponemos de entrada lo contrario a lo que queremos demostrar En y este caso sería cuando que, correcto, en este caso sería que, sería que, bueno, dado esa hipótesis, L es regular, sería. Y claro, cuando empezamos a desarrollar la demostración, tendríamos que llegar a una contradicción precisamente y ahí pues ya es donde demostraríamos que es falsa nuestra hipótesis y entonces sería regular. correcto. Suponemos lo contrario a lo que queremos probar, llegamos a una contradicción, invocamos el principio de no contradicción, que la matemática, muchas gracias, ¿quién fue? Perdón. William, yo. William, gracias, muchas gracias. Invocamos el principio de no contradicción que dice, las matemáticas tienen libres de contradicciones, man. Si encontraste una contradicción es culpa de tus supuestos. Si el que está mal es tu supuesto, que es lo contrario a lo que quieres probar. Ah, pues el teorema está bien. El supuesto está mal, el teorema está bien. Ese es el esquema de demostración por contradicción. Sí, entonces lo que queremos probar, lo que hay que suponer es que las hipótesis son ciertas y el resultado no. Eso es lo que hay que suponer. En particular, que existe un autómata M, tal que el lenguaje reconocido por este autómata es Elixir. Eso es parte de la demostración formal. ¿Sale? Bien. Ahora,
Agarren esas cadenas X1, X2, puntos suspensivos. Fíjense que es un conjunto infinito de cadenas, ¿verdad? No son 3 cadenas ni 5 cadenas, es un conjunto infinito, por aquí dice. Agárrense un conjunto infinito de cadenas. Y piensen en esto. Delta gorro de Q0 XI. Esto que está aquí es un conjunto infinito, ¿no? Bueno, es una cadena que pertenece a un conjunto infinito de cadenas. Entonces tenemos infinitas X's diferentes. ¿Están de acuerdo? Bueno, tienen que ser diferentes, porque si no, no se pueden cumplir estas condiciones así, lo vamos a ver después. Las infinitas cadenas tienen que ser diferentes, todas, porque si no, no sería cierto esto. Lo veremos más adelante. Créanme ahorita, ¿no? Las cadenas infinitas tienen que ser todas diferentes. Pero esto que está acá, las cadenas son conjunto infinito de posibilidades, pero esto que está acá son estados del autómata. Todo esto son estados del autómata. Y el conjunto total de estados es finito. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que a dónde voy a ir a dar con estas? O sea, piensen en delta gorro de Q0, X1. Vamos a llamarle al lugar donde vaya a dar, vamos a llamarle Q super 1. Y luego delta gorro de Q0, X2. Esto vamos a llamarle Q super 2. Y así nos seguimos. Tengo infinitas X's. ¿Qué pasa de este lado? ¿Alguien que me diga? Si los estados son finitos, significa que va a haber alguna cadena que vaya a dar al mismo estado. Puede existir una XN que nos dé a Q1 o a Q2 o así. Que se tiene que repetir a fuerzas, ¿no? Todas las cadenas son infinitas y son distintas, y el número de estados es finito, pues necesariamente dos cadenas distintas van a ir a parar al mismo estado, a fuerzas, ¿no? Es como si yo estoy en campaña presidencial y hago campaña durante 33. Sí, olvídense que es infinito, simplemente el número de cadenas es mayor que el número de estados. Ya nada más con eso. No sabemos cuál es el número de estados, pero como es infinito, pues es mayor que el número de estados, ¿verdad? Que sí es finito. Si decía yo, si estoy en campaña presidencial y durante 33 días hago campaña y cada día cambio de estado, o 34, no sé, ¿no? Para estar seguro, 34. Nunca sé si son 32 estados y el Distrito Federal aparte o ya está incluido. 34 días de campaña cambiando de estado todos los días, pues tengo que repetir algún estado a fuerzas, ¿no? Se llama el principio de las casillas. El teorema de Dirichlet. Muy bueno. ¿No? Teorema de Dirichlet no, pues no me suena así en este contexto. Pero Es un derivado, pero más o menos va del estilo. Pero le llama el principio de las casillas, ¿no? Si tengo yo, ¿no? Está clarísimo, ¿cierto? Más cadenas que estados, quiere decir que tengo que repetir estados a este lado. Y eso quiere decir que partiendo del estado Q0, existen dos cadenas que me llevan en el autómata que se supone que existe, aquí, una cadena XJ y una cadena XY, que me llevan al mismo estado, que se va a llamar, como dijimos, se llama Q super I, Q super J, pero que también es Q super I, es el mismo estado, que tiene esos dos nombres según le pusimos nombres aquí a los estados, los renombramos aquí los estados, ¿no? A lo mejor se llamaban Q sub 1, Q sub 2, Q sub 3, y ahora estamos hablando de Q super 1, Q super 2, Q super 3, porque no tiene que ser necesariamente el nombre de los estados en ese orden en el que va a ir apareciendo, es algún orden, entonces como lo reordenamos, pues le ponemos el índice arriba, ¿no? Por decir, estamos... ¿sí? Entonces, necesariamente hay dos cadenas que me llevan al mismo estado. Este estado es tanto el Q super J como el Q super I, porque puedo llegar por acá y por acá. ¿Todo el mundo está de acuerdo con esto? Voy a recortar un poquito el dibujo porque si no, no va a caber. Q super J igual a Q super I. Y hay una cadena que me lleva de aquí para acá con XJ. Y otra cadena que me lleva de aquí para acá con XI. Sin pérdida de generalidad, una de las dos cadenas tiene un índice menor que la otra. Entonces, sin pérdida de generalidad, J es menor que I. ¿Qué quiere decir sin pérdida de generalidad? Pues quiere decir que da lo mismo, ¿no? Si fuera al revés, si J es mayor que I, pues le cambio el nombre a la I y a la J. A la J le llamo I, a la I le llamo J, y ahora sí la J es la que es más pequeña, ¿no? Sin pérdida de generalidad. ¿Está claro? Y luego, pues ya hablamos de las X. Pero a continuación vienen las Y's. Entonces está, por un lado, la YJ, y por otro lado,
la YI, que a partir de este estado me llevan a algún lado, usando el delta gorro, ¿no? Y le pongo figurita, pues porque puede haber varios estados aquí en medio, ¿no? No tiene que ser una transición de un golpe, son pasos, varios pasos. Ahora bien, díganme, este estado, y por eso se llama lema alfa, miren, tiene forma de alfa esto, ¿cierto? Entonces, lema alfa, de ahí viene el nombre. Sale. Ahora, la pregunta que les quiero hacer es la siguiente. ¿Este estado que está aquí debe ser de aceptación o no? Pues vamos a ver. Por hipótesis, la concatenación de XI con YI... espérenme, es que me quedó mal el dibujo. Es lo mismo, pero mejor así. XI aquí arriba y XJ acá abajo. Lo mismo, nomás los cambié de lado. YI aquí arriba y YJ acá abajo. Lo mismo, nomás los cambié de lado. Y ahora sí, les pregunto, ¿este estado que está aquí debe ser de aceptación o no? Pues fíjense que por hipótesis, XI concatenado con YI, XI concatenado con YI, debe ser de aceptación, ¿verdad? Porque la palabra XI, YI, por hipótesis tiene que estar en L. Y por lo tanto, el caminito que me lleva aquí tiene que llevarme a estado de aceptación. ¿Están de acuerdo todos? A ver, levanten la mano que están de acuerdo todos. 1. Debe ser de aceptación, ya está. Perfecto, gracias. Pero XJ concatenado con XI, XJ concatenado con YI, no debe estar en L, también por hipótesis. De modo que este estado aquí no debe ser de aceptación. Entonces, ¿qué es lo que está mal? Es una contradicción, ¿no? Este estado debe ser de aceptación, sí, y debe de no ser de aceptación también. Eso es lo que se llama una contradicción. O sea, la contradicción es este estado, llámenle como quieran, este estado Q está en F y además no es cierto que Q está en F. Esto es exactamente lo que significa una contradicción. Una afirmación y la negación de esa afirmación. Este es un símbolo que significa no, por si acaso no sabían, significa no tal cosa. Es lo mismo que si tacharan la pertenencia. Esto es exactamente lo que es una contradicción. Entonces, digamos una contradicción. Y por el principio de no contradicción de las matemáticas están libres de contradicciones. Si tú llegaste a una contradicción, es culpa de que una de dos, o la regaste, o tu supuesto está equivocado, ¿no? Este supuesto, que existe un autómata que reconoce, pues ahí está. Esa es la demostración. No puede haber un autómata finito determinista que reconozca un lenguaje como este, porque si lo hubiera, tendría que tener un estado en un autómata que necesariamente sería de aceptación y no aceptación o contradicción. ¿Preguntas? Esa es la demostración pictórica. Ahorita les doy una demostración formal para que la tengan. ¿Preguntas? ¿Se entendió? Levanten la mano los que entendieron. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Bueno. Y los demás se fueron a desayunar, ¿no? Bueno. O tienen dudas. Si tienen dudas, ahora es un buen momento. Disculpe, profesor, creo que no me quedó muy claro. ¿Ok? ¿Podría ser un poquito más explícito? ¿Cómo? Disculpe. ¿Podría ser un poco más explícito? ¿Cómo qué parte crees que no te quedó claro? ¿Hacerlo? Bueno, para serle sincero, creo que pueda volverme a explicar bien el diagrama. Seguro. Ahí te va. Tenemos por hipótesis que se cumplen estas condiciones y que no se cumple que L sea regular para llegar a una contradicción. Sería lo contrario de lo que dice el lema. Si no es regular, por definición, quiere decir que existe un autómata que lo reconoce. Ahora, fíjate en todas estas deltas. Delta gorro de Q0 con X1, con X2, con X3, etc. Tienes infinitas cadenas por hipótesis. Al ratito vamos a ver que de veras son todas diferentes. Nadie tiene que ser diferentes. Tienes infinitas cadenas por hipótesis y tienes finitos estados del otro lado.
Entonces, necesariamente tiene que haber dos cadenas diferentes que vayan a dar el mismo estado, bajo la delta gorro. Eso lo representamos así. Con dos cadenas diferentes, partiendo del estado inicial, con dos cadenas diferentes, vamos a dar el mismo estado, necesariamente. Porque las cadenas estas son infinitas, pero los estados son finitos, entonces tienen que repetirse fuerzas. Y una vez que llego ahí, me fijo qué pasa cuando camino según me dice Y, o me fijo qué pasa cuando camino según me dice YJ, y voy a llegar a otros dos estados. Ahora, la cuestión es que si yo agarro primero XY y luego XJ, llego a este estado. Y como esta palabra tiene que estar en L, quiere decir que este estado tiene que ser aceptación. Para que la palabra esté en L, que es el lenguaje reconocido por este autómata, pues tiene que ser que esta camino me lleva a un estado que es de aceptación. Pero por otro lado, también por hipótesis tenemos que XJ, Y no está en L. Entonces XJ, Y no debe estar en L. Y por lo tanto este estado debe ser no de aceptación, de no aceptación. Entonces, por un lado, argumentamos que el estado es de aceptación y por otro lado, que el estado no es de aceptación. Esto es una contradicción. Y cuando tienes una contradicción, la culpa es del supuesto que hayas hecho por el esquema de demostración por contradicción. ¿Se entendió mejor, Azarel? Sí, bastante. Muchas gracias, profesor. Sí, ya más compactitos, en ramificaciones y distracciones puede entenderse mejor, ¿verdad? ¿Alguien más tiene dudas? Ahora es un buen momento. ¿No? Ok. Entonces vamos a demostrarlo formalmente para que no quede la menor duda. ¿Sale? Voy a dejar el dibujo aquí. Lo vamos a usar. Y voy a tratar de escribir toda la demostración con todo detalle en el espacio que tengo disponible. Voy a hacer un poquito más de espacio aquí. Voy a escribir de manera compacta. No es muy larga la demostración. Bien, entonces supongamos que eso. Definimos Q super I como el estado al que llego con delta gorro, partiendo de Q0, usando la cadena XY. Esta cadena XY que existe según las hipótesis. De esta manera estoy poniéndole nombre a los estados del autómata. El autómata ya tenía sus nombres, pero los estoy renombrando para poderme referir a ellos en relación a cómo se portan respecto a las XY. A saber, si la cadena XY me lleva de Q0 a un estado, ese estado se llama XY. Y si dos cadenas diferentes me llevan a ese estado, pues ese estado tiene dos nombres, X super I y X super J. ¿Sale? Entonces simplemente definimos eso. ¿Ok? Entonces, como XY, como este conjunto, como esta sucesión, X1, X2, etcétera, es infinita, fíjense que me acabo de dar cuenta que no hace falta que las X mismas sean diferentes. Basta con que la sucesión sea infinita. Aunque tenga algunas cadenas repetidas, no importa. Si esta XY es la misma que esta XJ, pues no importa, porque XY tiene que ser aceptación y XJY tiene que ser aceptación también, ¿no? Entonces en realidad no importa si son o no son la misma cadena, porque las hipótesis me dicen, bueno, esa es la demostración de que las X tienen que ser diferentes, porque XY, YY tiene que estar en L, pero XJ para una J anterior a la XY, YY tiene que no estar en L. Si XJ y XY fueran iguales, pues o ambas son la misma cadena, o ambas están en L o ambas no están en L, no puede ocurrir esto, ¿no? La razón por la que todas las X son diferentes, pero no necesitamos tanto. Lo único que necesitamos es que esa sucesión sea infinita, aunque tenga cadenas repetidas, no importa, el argumento se sostiene. Porque si este XJ es igual a X, si resultara ser que XJ es igual a XY, XJ, entonces esta parte de abajo no existe, pero no importa. X y Y tiene que ser de aceptación y XJ y también tiene que ser de no aceptación, entonces es lo mismo. Entonces, en realidad no importa que sean diferentes todas las cadenas, son, pero no importa. Va. Entonces, infinita y
Q, que contiene a todos estos Q super I, Q super 1, Q super 2, Q super 3, etc. Es finita. Todos estos estados que estamos definiendo, es un conjunto finito de estados, está contenido en este Q. Algunos, es una sucesión infinita de estados, ¿sí? Pero todos ellos están contenidos dentro de este conjunto de estados que es finito. Eso quiere decir que algunos dos de estos tienen que ser iguales, ¿no? Como esta es infinita, pero esta es finita, ¿sí? Necesariamente, J es igual a QI para alguna J menor que I. Esto último, sin pérdida de generalidad. O sea, a lo mejor la que es más chica es la I. Ah, bueno, pues a esa que es más chica, llámale J. Y a la otra que era más grande, llámale I. ¿No? Sin pérdida de generalidad, puedo suponer que la J es menor que I. Fíjense que si suponen lo contrario, también va a jalar el argumento perfecto. Porque lo único que hacen es intercambiar estas dos y lo mismo. ¿Ok? Entonces, necesariamente hay dos de estas que dan lo mismo. ¿Sale? Entonces, ¿qué pasa? Déjenme pensar. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, F contiene a delta gorro de Q0, XI y XI, YI está en L. Por lo tanto, delta gorro de X y Y arrancando en Q0 tiene que ser en un estado de aceptación. Por definición del lenguaje por hipótesis y por definición del lenguaje aceptado por un autómata. ¿Ok? Voy a escribirlo todo y luego lo explico. Creo que es más fácil. Entonces, así, esto es igual a delta gorro de Q0, XI, YI. Déjenme lo compacto un poquito para que se vea mejor, para que no se confundan las I's con las J's. Que es igual a delta gorro de Q0, XI, YI, que es igual a delta gorro de Q0, bueno, vamos a llamarle así, despacito, pasito, que es igual a delta gorro de Q super I, YI, que es igual a delta gorro de Q super J, YI, que es igual a delta gorro de Q0 XJ, YI, que es igual a delta gorro de Q0 XJ, YI, que no debe estar en el conjunto estado de aceptación. Y esto es una contradicción, porque tengo un bicho que es igual a este, que por un lado sí está en el conjunto estado de aceptación y por otro lado no está en el conjunto estado de aceptación. Contradicción. Por lo tanto, L no es... Se acaba la demostración. Eso es todo. Vamos a ver por qué cada pasito, como lo hemos hecho antes, ¿no? Entonces, a esto vamos a llamarle 1, a esto vamos a llamarle 2, a este vamos a llamarle 3, a este vamos, ¿ok? Y ahora cada pasito requiere su razón de ser, ¿no? ¿Está bien? Entonces, supongamos que existe un autómata, ¿no? Que reconoce el lenguaje L. ¿Esto por qué? Pues por el esquema de demostración por contradicción, ¿verdad? Eso lo voy a llamar 0, porque es teoría de conocimiento previo. Entonces, el esquema de demostración por contradicción requiere que supongas lo contrario de lo que quieres probar, ¿no? Y además le voy a poner también 3, porque estamos suponiendo lo contrario de este 3 que está aquí, ¿no? Por el esquema de demostración por contradicción y porque estamos suponiendo lo contrario de lo que hemos probado, que la conclusión es que no es regular, suponemos que sí es regular, y si sí es regular por definición, hay un autómata que lo reconoce.
¿Ok? Vamos a explicar todo así de corrido y al final me dicen sus dudas, ¿va? Repasamos si es necesario. Entonces, definimos esto. ¿Por qué? Pues porque puedo, ¿no? Acá lo defino. Se vale. Entonces, simplemente, esto es una expresión válida, le pongo nombre. Esto siempre se puede hacer, no importa mi razón. O puedo escribir que cero, ¿no? Es como el lenguaje mismo de las matemáticas, que me permite poner el nombre a las cosas que existen, que están ahí, ¿no? Incluso a las cosas que no existen, le puedo poner nombre. Pues, teoría previa, cero es teoría previa. Vale. Y como esta es infinita, pues aquí está, ¿no? Pues miren, 1, 2, 3, me faltó ponerle aquí 4. Es una sucesión infinita. Cuando dice puntos suspensivos así, quiere decir que es infinita. Entonces esto es por 4. Y turururu está contenido acá. ¿Por qué está contenido acá? Pues porque estos, por definición, son delta gorros de cosas, ¿no? Y estos que están aquí pertenecen a Q siempre. Por definición de delta gorro, ¿cierto? Entonces a esta afirmación vamos a ponerle que sigue 1, 2, 3, 4. A esta afirmación vamos a ponerle 5. No lo habíamos puesto, pero delta gorro en cualquier autómata pues me da un estado. Si han seguido el curso, delta de lo que sea me da estado y delta gorro de lo que sea me da estado, siempre. Entonces todo eso me da un estado. Entonces cada uno de estos que están definidos aquí están en Q. Cada uno de estos están en Q. Esto es la razón número 5. Porque así se define delta gorro, de tal manera que el resultado de delta gorro cae en Q siempre. Es decir, es finita. ¿Por qué? Pues teoría previa, ¿no? Los autómatas tienen un conjunto finito de estados siempre. No es algo que esté aquí a la vista, pero los autómatas tienen un conjunto finito de estados siempre. Es parte de la definición. Vamos a poner la definición. Definición de autómata finito determinista. Por eso la F de definición de autómata finito determinista. Por eso la F de AFD. Entonces, necesariamente, QJ es igual a QI. Esto sería principio de las casillas. O teoría previa. Voy a poner 0 también, ¿no? Principio de las casillas o teoría previa. Esto es la razón. Si tengo más palomas que palomares, pues tiene que haber 2 palomas juntas, ahora que las quiero meter todas ahí. Si tengo más Qs que Qs, entonces 2 de estas tienen que ser la misma, tienen que caer en la misma casilla. Principio general, que deberían haberlo visto todos. ¿Sí vieron todo el mundo el principio de las casillas alguna vez en algún curso de combinatoria? ¿Cómo se llama? Sí, lo vemos en mates discretas 2. Creo que es como decía el compañero, es el principio de Dirichlet o principio del palomar, ¿no? También lo... Sí, cierto, ya me acordé, es cierto, llama también principio de Dirichlet. Se me hace muy pomposo poner el nombre de alguien cuando es algo tan bobo, realmente, ¿no? Pienso, pero bueno. A lo mejor no era tan bobo en su momento, a veces pasan esas cosas que uno ve algo como tan obvio y evidente y no lo era tanto en su momento. Bien. Entonces, necesariamente 2 de estas son iguales para una J y distinta, para una J y una I distintas. Y a la que sea menor de esas 2, llámale J, y a la otra llámale I. Entonces, por eso sin pérdida de generalidad, ¿no? Ok, entonces, ¿esto por qué razón es? Pues esto es porque XI concatenado con YI tiene que estar en L. Entonces, esto es por 1. Y también por definición de cuáles son las palabras aceptadas, reconocidas por un autómata, ¿no? Aceptadas por un autómata, perdón. ¿Cuáles son las palabras aceptadas por un autómata? Pues exactamente aquellas palabras que cuando agarro el delta gorro arrancando el Q0 me llevan a un estado de aceptación. Y la definición de que la palabra es aceptada, de que la palabra está en el lenguaje, de que la palabra es aceptada por el autómata. De hecho, serían 3 razones, ¿no? Por 1, por esto también, ¿no? Porque está en L, porque L es lo que debe ser reconocido por este autómata y por la definición de qué es una palabra aceptada por un autómata, ¿no? Bien, y luego esto, ¿por qué es cierto? Esto, pues fíjense que luego una interrogación de momento. Y al rato les digo por qué le pongo la interrogación. Y luego esta otra, ¿por qué razón es? A ver, ustedes díganme por qué razón es esta otra. Cambié este trozo por este trozo. Por el 0, ¿no? Por este 0, ¿verdad? Está mal dicho porque los cuadrados son la razón que estoy usando ahí y los bolitas son la etiqueta que estoy poniendo para referirme después. Entonces tendría que tener una etiqueta. Aparte de una razón, tendría que tener una etiqueta que me permite usarlo después. Y las etiquetas van en 1, 2, 3, 4, 5. Esta sería la etiqueta número 6. Uy, perdón, negro. La etiqueta número 6 sería esta.
Y acá sería por la razón 6, exactamente. ¿No? Muy bien. Y luego, la siguiente igualdad, ¿por qué razón es? Pues no está numerada, ¿verdad? Pero está aquí. Esa es la razón número 7. Ya habíamos dicho que QJ era igual a QI. Ah, bueno. QJ es igual a QI, sustituyo. Estoy usando algo más, que es el principio de sustitución, que cada vez que dos cosas son iguales en matemáticas, las puedo reemplazar una por otra en una fórmula. El principio de sustitución es pues como parece obvio y claro y fácil, pero híjole, está lleno de sutilezas. Definirlo bien es sumamente delicado. Eso solamente lo hacen los lógicos. Los que se agarran el formalismo como objeto, el formalismo de las matemáticas como objeto de estudio, esos son los lógicos. Solo ellos definen, y no todos, el principio de sustitución. De que si dos cosas son iguales, puedes sustituir una por otra. Los demás nada más lo usamos así, intuitivamente, digamos, ¿no? Pero es un cohete definir bien el principio de sustitución, demostrarlo, etc. Es toda una cosa. O no demostrarlo, sino poner los axiomas adecuados. En fin. Sí, por el principio de sustitución, de que cualquier cosa que es igual a otra la puedo simplemente reemplazar una por otra. El problema es qué significa igual y qué significa reemplazar. Es Sí, hay que tener cuidado con eso. Bueno. Y luego esto es igual a esto. ¿Por qué razón? Eso sí ya está numerado, así que díganme. ¿Por qué numerito? Otra vez sería por el 6, creo que le puso. 6, porque estas Q se definen así. Entonces, si yo tengo Q super J, pues esto es XJ, ¿no? Q super J, XJ. Pues ahí está la definición. Entonces sería por 6 exactamente. Por 6. Y luego esto igual a esto otro. ¿Por qué razón? Ah, pues, quién sabe, pero es la misma de acá, ¿no? Que si tengo una concatenación, puedo descomponer así. Si tengo una concatenación, puedo descomponer así. Entonces, déjenme poner interrogación otra vez. Ahorita les explico por qué. Y esto no está en F. ¿Por qué razón? Ahí es que no alcanzo a ver el número, pero creo que es 1 en círculo. ¿Este o este? ¿Este de arriba o este de abajo? El de arriba. El de arriba. Es 2. Es el 2, porque es XJ, Y. Ese no está en L. XJ, Y no está en L. Entonces este es 2. Ahí está. Y con eso acabamos. ¿Y por qué? Pues por la teoría previa, que es principio de no contradicción. Por el principio de no contradicción, lo contrario de lo que supusimos es lo que tiene que ser cierto. Por el principio de no contradicción, todo esto que he explicado de que eso es lo más aborrecible en matemáticas y que no está demostrado el principio de no contradicción, pero está demostrado que no se puede demostrar ni él, a menos que sea falso. Entonces, ya saben que a mí me gusta llamarle el dogma central de las matemáticas, ¿no? En varias ocasiones mandé a mis alumnos como ustedes a preguntar a los matemáticos del departamento de matemáticas qué opinaban de ese dogma, del dogma central de las matemáticas, ¿no? Si se podía probar o no se podía probar, y etcétera, ¿no? Y algunos hasta se enojaban, realmente es algo, de veras es un dogma, es algo que no está sujeto a discusión, es algo que se acepta sin argumentar y que además ni siquiera intentan argumentar porque ya se sabe que no se puede argumentar. Es muy divertido, pero es el sustento de todas las matemáticas. Si ustedes prueban que eso está mal o lo retiran, se desploma el edificio completo de las matemáticas, 2500 años de pensamiento matemático tirados a la basura. Sí, quitan eso, es fantástico. Entonces sí, algún tiempo me desvelaba con eso, ¿eh? Y es falso el principio de una contradicción que yo me preocupaba mucho. Ahorita ya, no importa. Me recuerda a un profesor y amigo mío que siempre que íbamos a un congreso estábamos en el avión, estábamos en el avión sentados, íbamos al congreso, y decía, oye, me enteré que hay unos matemáticos tratando de demostrar que el vuelo de un avión realmente es imposible. Dice, imagínate que lo terminan de probar ahorita que vamos en el avión. Como si eso cambiara la realidad de alguna manera, ¿no? Es muy chistoso. Pues es un poco lo mismo, ¿no? O sea, si el principio de contradicción está mal, pues se desploma todas las matemáticas, sería muy mal, pero eso no tiene ningún efecto en nuestro mundo real. ¿Por qué? Porque una cosa es la realidad, otra cosa es el modelo, ¿verdad? Si el modelo está mal, pues sería muy trágico para nosotros los matemáticos, que nos dedicamos a eso, pero no cambia nada el mundo real. Como demostrar que el vuelo sea imposible, el vuelo de un avión sea imposible, cosa que es verosímil, ¿no? Matemáticamente a lo mejor es imposible. A lo mejor lo puedes demostrar. Como el teorema de Banach-Tarski, ¿no? Pero eso no cambia el hecho que pues, los aviones vuelan. Y te los va a desplumar el avión en ese momento. Pero es una visión platónica muy divertida del asunto, ¿no? Es como si las cosas no existieran o no existieran hasta antes de conocerlas.
o si dejaran de existir cuando sabemos que a continuación son falsas, ¿no? Sí. De lo que habla, por cierto, de lo que contas de anécdota del avión, en internet se creó una broma, dándose cuenta de la época en la que se descubrieron ciertos elementos, pero que ya existían. Por ejemplo, el chiste que el oxígeno fue descubierto en 1773. Entonces, antes la gente no respiraba. Sí, exacto. Hay muchas bromas de ese tipo en internet, ¿no? Antes de la gravedad la gente andaba flotando. Antes de Newton la gente andaba flotando, ¿no? Es como muy divertido. Como si el conocimiento acerca del mundo cambiara el mundo. Muy chistoso. Pero en un sentido sí lo cambia, ¿no? En un tiempo la gente estaba convencida que la Tierra era plana. El vulgo, o sea, los eruditos desde Eratóstenes saben que es redonda, o sea, hace 2500 años más o menos. Pero el público en general en la Edad Media pues, pensaba que era plana o no pensaba nada al respecto. O si les contaban la historia de que la Tierra era plana y estaba sostenida por elefantes y tortugas gigantes, pues a lo mejor era igual de verosímil que cualquier otra cosa. Lo que hemos dicho con el coronavirus, ¿no? Que si tus modelos del mundo son pues, escasos y rudimentarios, pues cualquier cosa es verosímil, ¿no? Entonces en algún momento la gente pensaba, la mayoría de la gente pensaba que era plana y luego ahora la mayoría de la gente piensa que es redonda, ¿no? ¿Qué cambió? Pues nuestra concepción del mundo. ¿Y eso cambió el mundo? Pues no, pero la gente estaba segura que era plana y ahora está segura que es redonda. Entonces, el mundo mismo no cambió, probablemente, pero la concepción de la gente cambió tan duro que es casi como si sí hubiera cambiado el mundo, ¿no? Bien, repasamos rápidamente la demostración, ¿sí? Queremos demostrar este lema, que ya vimos un ejemplo que es muy útil para probar que ciertos lenguajes no son repetidos. Suponemos lo contrario a lo que se quiere probar, que existe, que es regular. Por lo tanto, que existe un autómata finito determinista que lo reconoce a este L del que estamos hablando. Definimos estos QI porque puedo definir cosas. Le ponemos una etiqueta para futura referencia. Delta gorro siempre cae en Q. Le pongo etiqueta para futura referencia. Esta sucesión es infinita. De hecho, sale sobrando un poco. Bueno, no importa. Esta sucesión es infinita porque pues, por aquí dice. Puntos suspensivos quiere decir infinita. Y además, todos estos QIs están en Q. De modo que este conjunto de QIs es finito, porque está metido en Q, que es finito, ¿no? Este 5 cae en Q, ya habíamos dicho, ¿no? Pero la sucesión Q1, Q2, Q3, Q, pues es infinita. Eso quiere decir necesariamente que dos de estos Q y QJ tienen que ser iguales. Dos más, muchos más de dos tienen que ser iguales. Pero al menos dos tienen que ser iguales, ¿no? Para alguna I y alguna J. A la que sea más chica de las dos, llámenle J, y a la que sea más grande, llámenle I. Por eso decimos, sin pérdida de generalidad, J es menor que I. Y esto le ponemos 7 por futura referencia. Y ahora sí, esta delta gorro de Q0 X, y Y tiene que estar en F porque está en L esto. Son varias razones. Esta cadena está en L. Esta cadena es reconocida por este autómata. Y la definición de una cadena reconocida por un autómata es que este delta gorro esté en esta F, ¿no? Esas son 3 razones en realidad. Pero le ponemos 1. Porque las otras ya tendrían que tener ustedes incorporadas y automatizadas, ¿no? Entonces, por hipótesis está en L, por lo tanto ahí. Y luego esta razón que no he dado todavía, la voy a dar. Y luego 6 es sí, pues nada más la definición de las QIs me permite sustituir esto por esto. Y a continuación, esta igualdad que está aquí me permite sustituir QI por Q super J. Y a continuación, de nuevo, la definición de las Q super I, Q super J, me permite reemplazar esta Q super J por delta de X super J, sub J. ¿Sí? Y luego la misma argumentación que le hemos dado. Y esto tiene que no estar en F por esta razón. Porque el lema, porque por hipótesis, XJ concatenado con XY no está en L. De nuevo son 3 cosas involucradas. Que XJ y XY no está en L, ¿sí? Pero además que esta L es exactamente el lenguaje reconocido por este autómata que suponemos que existe. Y además la definición de que una autómata acepte a una palabra dada es exactamente que esta delta gorro esté en F. Entonces, si no está en L, no está en F. ¿Preguntas hasta aquí, aparte de la interrogación que no hemos explicado? Es contradicción, porque un bicho que es igual, un bicho está en F y no está en F, es una contradicción. Por lo tanto, el supuesto está equivocado y la L no es regular. Ahora sí, ¿preguntas hasta aquí? Sí, ¿podrías repetir un poco la demostración a partir del punto 6? ¿Está? Sí, desde ahí. ¿Explico el 6 mismo? De 6 en adelante, un poquito.
Ujú. Fíjate que esto que está aquí, es exactamente esto que está acá. ¿Estás de acuerdo? Sí, sí. Y esto que está acá, es exactamente esto que está acá. Entonces nada más sustituí. Sí. Esta otra de aquí, estoy reemplazando nada más Q super I con Q super J, que ya habíamos dicho aquí que eran iguales. A lo mejor ahorita ya le rayé encima, pero aquí dice Q super J igual a Q super I. Eso tiene que ocurrir, es lo que argumentaba previamente. Ujú. ¿Sí está claro? Sí, y ya el resto se va a derivar. Ok. El 6 es lo mismo que antes, nada más que en lugar de Q super I y X sub I es QJ y XJ. ¿No? Reemplazo primero la I por J y luego sustituyo esa igualdad ahí. Uh-huh. La I y J son índices genéricos, entonces esto vale para toda I, en particular para la J. Sí, está bien. Por eso decía que al principio sustitución es delicado y complicado, ¿no? Aquí esta es una I genérica y aquí es una I en particular que es igual a una J en particular, ¿no? Entonces, esta I es una I diferente de esta. Esta I es una I genérica y esta I es una I en particular que tiene la propiedad de que hay una J que hace las Qs iguales. Pues aguas, esta I y esta I son diferentes. En matemáticas estamos acostumbrados a trabajar todo el tiempo con esto sin pensar demasiado, pero el detalle preciso de exactamente cuándo sí puedo sustituir y cuándo no puedo sustituir es muy complicado de definir matemáticamente. Lo hacen solamente los lógicos. Y no sé si, no todos. Se considera como un asunto menor. Ay, pues tú sabes cuándo sustituir, ¿no? Ya. Pero bueno. Por ejemplo, si ustedes saben que XY entre, sí, que XY entre Y es igual a X, ¿no? Entonces, ¿cierto? XY entre X, y entonces 46 entre 6 pues es igual a 4, ¿no? Nomás sustituí la fórmula. ¿Me explico? Pero no, porque no, a ver, bueno, ¿por qué no? Pues es bien difícil decir exactamente cuándo sí puedes sustituir y cuándo no. ¿Está claro? Sí, está claro, ¿no? O sea, estoy sustituyendo nada más, ¿cierto? Pero no. ¿Por qué no? Pues porque esta concatenación significa algo distinto de esta concatenación. Este significa producto y este no. Este significa, agarra el 40, multiplícalo por 10 y suma las 6, es lo que significa. Esto significa muy diferente la concatenación aquí que la concatenación acá. Pero es una concatenación de símbolos, ¿no? Entonces es bien delicado exactamente definir cuándo sí y cuándo no se puede sustituir. Pero esta fórmula es para toda I. Entonces, por ejemplo, para la J, ¿no? Y en este punto, esta I ya es una I diferente, es una I que es esta I, que tiene la propiedad de que existe una J que me da la misma Q y J. Idealmente tendría que haber usado letras diferentes para esto, que acá fuera K y acá fuera IJ, ¿no? Una letra diferente. Pero lo hacemos tan en automático los matemáticos y hasta los computólogos, ¿no? Y los ingenieros en general, que pues normalmente no causa lugar a confusión. Cuando causa, pues hay que aclarar las cosas. Ok, entonces eso fue hasta aquí, ¿verdad? La explicación fue que es esta misma fórmula, nada más que en lugar de I sustituyo J. Y ahora sustituyo de aquí para acá. ¿Vamos bien, Manuel? ¿Sí? Sí, sí, me vas. La razón que no he dado, y esta parte también ya está clara, ¿no? La cadena XJYI no está en L, y por lo tanto no está en el lenguaje reconocido por este autómata, y por lo tanto este autómata no debe aceptar esa palabra, y la manera de no aceptarla es que el estado al que llego con esto sea de no aceptación. Ahora sí, todo esto de aquí en medio es igual, y este bicho, todo este bicho que es igual, es el mismo, por un lado está en F, y por otro lado no está en F, contradicción. Así que no es regular, que es el supuesto que habíamos hecho, es el esquema de demostración por contradicción. ¿Preguntas? Y ahí está el dibujo, ¿no? El dibujo lo dice todo en el fondo.
Es pregunta típica de examen. A ver, enuncia y demuestra el lema del alfa. Se supone que es muy fácil, así que deberían poder hacerlo, ¿no? Los detallitos de las fórmulas pueden ser latosas, pero no necesitan las fórmulas. Pueden darme el dibujo para efectos del examen. Pueden darme el dibujo y decir, bueno, pues tiene que haber dos que se repitan y tiene que pasar esto. Y fíjate que por aquí tiene que ser estación y por acá tiene que ser, ¿no? Pueden hacerlo sin fórmulas, no tiene que ser una demostración formal, pero sí tiene que ser una demostración rigurosa que contemple todas las posibilidades. Bueno, ¿preguntas? Levanta las manos que entendieron. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Yo 11 en general, 12. Yo 11 en general considero que ya más o menos sí. Aunque es menos de la mitad. Pero luego pregunto quién no entendió y no levantó la mano, entonces ¿qué hago? ¿No? Supongo que se fueron a desayunar unas gorditas o unos sopes. ¿Profesor? Sí. Gracias. ¿Le puede tomar una foto al pizarrón para...? Claro, sí, seguro. Gracias por recordarme eso. Siempre recuérdenme eso, porque a mí no se me ocurre. Ahí está. Bueno, me falta argumentar esta parte de por qué esto es cierto. ¿Sale? Y voy a borrar todo para hablar un poquito de eso, pero poquito, nada más. ¿Está bien? ¿Por qué eso es cierto? Bueno, déjenme ver esto de aquí. Bueno, específicamente la primera versión donde este es I y este es I también. Pero XJ me gusta más porque es más genérico. XJ y XJ. ¿Ok? ¿Por qué eso es cierto? Bueno, lo primero que quiero hacer notar es que es obvio. Lo primero que quiero hacer notar es que eso es obvio. Porque ¿qué es lo que está diciendo? Dice, si yo me paro en el estado crucero y usando la delta gorro sigo esta cadena, pues agarro primero XJ y luego YI, llego a este estado, ¿no? Mientras que esta otra dice, párate en X0 y no lo sigas esta cadena. Primero sigue XJ y luego sigue XI, perdón, YI. ¿Me expliqué? Esta dice, agarra, párate en Q0 y sigue la cadena XJ, YI. Mientras que esta dice, no. Primero sigue XJ y luego sigue YI. O sea, es lo mismo. Es la misma ruta, es exactamente lo mismo, es obvio. ¿Sí está claro? Pero son de esas cosas que si uno las quiere demostrar, pues hay que demostrarlas. Son como esas claramente que dijimos varias veces antes, ¿no? Claramente, tal cosa y tal otra. Bueno, pues claramente, si de veras sabes, ¿no? Y si no, pues no. Entonces, a ver, votación. Yo estoy tentado a saltarme la demostración de esto, pues no es tan difícil, es como las otras que hemos visto. Pero yo quiero, tenemos poco tiempo, tenemos pocas semanas, así que votación. ¿Quién quiere la demostración de eso? Levanta la mano. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok, pues vamos a hacer la demostración. Yo decía que 11 es el umbral para mí, pero 8 para pedir una demostración, pues ya es bastante. Es muy fácil. Teoría. Eso es en cualquier autómata, ¿no? En cualquier autómata. Delta gorro de delta gorro. De hecho, eso es un lema. Es como los otros lemas que hemos visto de las propiedades de la vida, ¿no? Entonces, lema. Delta gorro de U, B es igual a delta, perdón, me falta Q0. Y no tiene que ser Q0, es cualquier Q. Delta gorro, cualquier Q. Me paro cualquier Q. Y pongo U, B. Ahora está muy mal. Claro. Perdón, ahora sí. Cualquier estado, no tiene que ser Q0. De hecho, si quiero probarlo solo para Q0, no se puede. Tengo que probarlo en general, porque la hipótesis de inducción la he visto en general. Coma B
es igual a delta gorro de Q, U, B. Que es lo mismo estar parado en cualquier estado y seguir una cadena que estar parado en cualquier estado y seguir primero el primer trozo de la cadena y luego el segundo trozo de la cadena. Pues, ¿qué es lo que hacemos? Eso es lo que hacemos, ¿no? Seguimos un pasito cada vez, listo. Ese es el enunciado general, cuyo caso particular se aplica ahí, cuando la Q es Q0, y esta cadena es esta, y esta cadena es esta. ¿Están de acuerdo? Lo mismo. Nada más que es un enunciado ligeramente más general, porque en primer lugar es para todo autómata, y no nada más por el hipotético, para el hipotético autómata de hace rato, número 1. Número 2, es para cualquier estado, y no nada más para el estado inicial. ¿Preguntas? ¿Está clarísimo? ¿Ya puedo borrar esta? No, listo, borrar, lo voy a bajar. Bien. ¿Cómo se demuestra esto? Pues por inducción, ¿no? Por inducción en la longitud de B. Caso base, la longitud es 0. Y eso quiere decir que B es epsilon. Y por lo tanto, lo que hay que probar aquí es que delta gorro de Q, U, epsilon es igual a esto. Pero esto es por definición de delta gorro. Delta gorro con epsilon, ¿qué me da? Pues quédate nomás aquí, es todo lo que hay que hacer. Entonces esto es delta gorro de Q, U. Por definición de delta gorro con epsilon es, si estás parado en un estado, que es todo esto, pues quédate en ese estado y no te muevas. Definición de delta gorro. Y esto es igual a delta gorro de Q, U epsilon. ¿Por qué? Pues por propiedades de concatenación, ¿verdad? Epsilon concatenado con quien sea me da ese mismo quien sea. Ah, pero eso es exactamente lo que hay que probar en el caso base. Exactamente lo que hay que probar en el caso base. ¿Ok? Caso inductivo. Entonces la B ya no es epsilon, pero es un primer símbolo y una cadena restante. Entonces, B es igual a un primer símbolo y una cadena restante. Déjenme pensar si esto es correcto así. Creo que sí. Paso inductivo, ahí está. Es. ¿Y ahora qué? Pues empezamos. Delta gorro de Q, U, B, eso es con lo que empezamos aquí, es igual a delta gorro de Q, U, AW, porque AW es B, B es AW, aquí dice. Y, ahora así, esto es lo mismo que delta gorro de delta gorro de delta de ok, ya. Delta gorro de delta gorro de Q, U, A, W. Ajá. Déjenme pensar esto un momentito. Y luego aquí. Creo que no es así, chavos. Aquí aplicaré el texto de inducción, pero eso no es así. Entonces en realidad se sacó la A del otro lado. Déjenme pensar un momentito y ahorita les digo. Delta gorro de delta, claro, delta gorro de delta de Q, A, U, W, delta gorro. Ajá, si lo hiciera así, entonces, pues, exacto. Sí. Discúlpenme, a veces pasa. Cuando uno demuestra algo hay como muchos caminos posibles, ¿no? Y a veces es como muy obvio cuál es el que sí, y a veces se puede uno ir por el equivocado. A todos nos pasa. Entonces me acaba de pasar. Déjenme ver, va de nuevo una vez. La inducción no va sobre la cadena B, la longitud de la cadena B. La demostración va sobre la longitud de la cadena U. ¿Ok? Va de nuevo.
Entonces, por inducción en la longitud de la cadena U. A ver si sí es cierto. Caso base U es igual a epsilon. Entonces, delta gorro de Q, U, B es igual a delta gorro de Q, epsilon. Voy a escribirlo todo y luego lo explico. Esto es igual a delta gorro de Q, B, que es lo mismo que delta gorro de Q, epsilon B. Es igual a delta gorro de Q, V. Y con esto queda demostrado el caso base. Lo explico. Caso base es cuando la longitud es 0. Eso solamente ocurre cuando la cadena es epsilon. Entonces quiero probar que esto es igual a esto. Copio esto de aquí. En lugar de la U, sustituyo por epsilon, porque U es igual a epsilon. ¿Está bien? La definición de delta gorro me permite reemplazar esto por solamente Q, porque la definición de delta gorro es, si tienes epsilon, pues no te muevas. Y las propiedades de concatenación con la cadena vacía me permite reemplazar B por epsilon B, porque la concatenación de epsilon con lo que sea me da lo que sea. Y esto me permite poner igual a esto, porque simplemente U es igual a epsilon, entonces epsilon es igual a U. Sustituyo, y eso es lo que tengo que probar. Entonces, esto prueba el caso base. ¿Preguntas? Guillermo, ¿tienes preguntas? Ok. Paso último. Paso último. ¿Qué dice? Pues la U ya no es epsilon, y por lo tanto se puede escribir como AW, una primera cadena y una cadena restante, que esa sí puede ser vacía o puede no ser vacía. Entonces, lo que quiero probar es esto. Delta gorro de Q, A, no, Q, U, B. Simplemente copié esto de aquí, que es lo que quiero probar. Lo copié para acá. Ahora sustituyo el valor de la U. Delta gorro de Q, AW, B. Simplemente sustituí el valor de la U, en este caso que nos ocupa. ¿Y eso es igual a qué? Delta gorro de delta Q, A, W. Por definición de delta gorro, simplemente sustituyo esta expresión por esta otra. Eso es esta otra, hasta acá. Definición de delta gorro. Delta gorro dice, agárrate el primer pasito con delta y luego lo demás recursivamente. Y esto es igual a delta gorro de Q, W por hipótesis de inducción. Estoy usando exactamente lo que quiero probar, pero en un caso en donde esta U, que ahora es W, es más pequeño que la U original, por hipótesis de inducción. Entonces repasamos. Y esto es igual a delta. ¿Algo está mal? Sí. Me sobra una delta. Aquí es dos deltas de un lado, una delta del otro. Entonces me sobra una delta, lo escribí bien. Delta gorro de delta de Q, A, W por hipótesis de inducción. Así de simple queda. Y esto es lo mismo que delta gorro de AWB. Y esto es lo mismo que delta gorro de V, que es lo que había que probar. Entonces repasamos rápidamente. A este vamos a darle 1. A este vamos a darle 2. En este primer pasito lo estoy dando por definición de delta gorro. Perdón, es una razón. Ustedes van iniciando mejor, ¿no? Es mejor así. Esto es, simplemente estoy aplicando...
Esto es simplemente cambio la U por la épsilon. Entonces estoy aplicando esta fórmula que le puse el nombre aquí arriba, que se llama 2, la estoy aplicando aquí. 2. Ya la estoy aplicando. Y ahora sí, aquí, al pasar de aquí para acá, simplemente, ¿qué estoy aplicando? Díganme, por favor. No tengo números, pero podemos dar la razón como quieran. Toda esta fórmula se reemplaza por esta fórmula. Es por la definición de delta gorro. Definición de delta gorro, vamos a poner así. Delta gorro cuadrito. Quiere decir, por la definición de delta gorro, podemos saber eso. ¿Sale? Y entonces esto es igual a esto. ¿Por qué razón? Vamos a poner 0. Propiedades de la concatenación. Solo cambié B por epsilon B. Ya sabemos que epsilon concatenado con lo que sea me da lo que sea. ¿Estamos de acuerdo todos? ¿Sí? Y luego de aquí para acá, ¿por qué razón? Porque U es igual a epsilon. Por esta razón que está numerada aquí, 2. Muchas gracias. También acá. Muy bien. Se acabó el caso base. Esto que está aquí, igual a esto que está acá, es exactamente lo que queremos probar. Ya se demostró. Ahora va el paso inductivo. El paso inductivo, fíjense que la inducción la he hecho del lado derecho y del lado izquierdo. Pasa. El paso inductivo, la cadena U, que aquí era epsilon, ya no es epsilon. Tiene longitud 1 o más. ¿Sale? Entonces tiene un primer elemento y un resto que puede o no ser vacío. Entonces arranco con esto, que es la fórmula que quiero probar, y termino con esto. Está mal escrito aquí, perdónenme. Esto es Q. Delta gorro. Y aquí también es Q. Me faltó poner el estado. Delta gorro, Q, ahí está. Entonces decía, arranco con esta fórmula que está aquí, termino con esta fórmula que está acá, con ello pruebo que son iguales estas cosas, y con ello pruebo lo que quiero probar. ¿Está bien? Primer pasito, ¿por qué razones? Porque Por U la sustitución que hice. Este tendría que ser 3, perdón, ¿qué le estaba diciendo? sí, que U es igual a W. En el caso que nos ocupa, U es igual a AW. Entonces solo sustituyo U por AW. Es la razón número 3. ¿No? Y luego el siguiente pasito, sustituyo esta delta gorro por esta delta gorro delta. ¿Por qué razón? Por la definición de delta gorro. Definición de delta gorro, exactamente. La definición de delta gorro dice, si es epsilon, pues te quedas ahí ya. Caso contrario, das un primer pasito con Q y luego te sigues recursivamente como ganas. Se acabó. Muy bien. Y ahora esto, ¿por qué razones? Es por utilizar el caso base, ¿no? No el caso base, pero es hipótesis de inducción. Vamos a ver exactamente por qué. Voy a poner esto bien. Ahí está. Fíjense. ¿Qué cosa es hipótesis de inducción? Hipótesis de inducción es usar lo que quiero probar. Parece trampa, ¿no? Usar lo que quiero probar, eso no se vale. Pero usar lo que quiero probar en un caso más pequeño del que estoy considerando, sí se vale. Se llama hipótesis de inducción. Es como si yo lo quiero probar para 15, pues puedo suponer que para 14 y los demás ya los hice, ¿no? Si los hicieras secuencialmente, harías para 1, para 2, para 3, para 4, para 5. Cuando llegas a 15 ya hiciste 14 y todos los anteriores, es la idea. Entonces aquí de golpe supones que vale para todos los casos hasta un punto específico y tú ves que vale para el que sigue. Ese es el esquema de demostración por inducción. Así es el esquema. Si ya lo han visto muchas veces, ya se lo creyeron, pues ya no tengo que explicarlo, pero pues enfatizo un poco. ¿Por qué? Entonces, por hipótesis de inducción quiere decir, se va a usar esto, pero la inducción es en la longitud de U. Se va a usar esto, pero solamente cuando la cadena que estoy considerando aquí es más chica que la U que estoy considerando. Y la cadena que estoy considerando aquí es W, y la W es más chica que la U, porque tiene al menos un símbolo menos. Entonces, sí es una cadena más chica, y ahí sí puedo suponer que ya está resuelto, y puedo el teorema, y puedo usar la hipótesis de inducción, suponer que eso ya está demostrado, y usarlo, ¿no? Entonces, fíjense, es delta gorro, paréntesis, delta gorro, estado, bueno, aquí es un estado, el estado aquí es todo esto, eso es un estado, ¿cierto? Delta de cualquier cosa es un estado, entonces
delta gorro, paréntesis, delta gorro, paréntesis, estado, cadena, paréntesis, coma, de, paréntesis, igual, delta gorro, paréntesis, mismo estado, cadena, misma cadena que antes, cadena, misma cadena que antes. Estoy usando exactamente lo que quiero probar en el caso donde la cadena esta es 1 más chica que la que estaba considerando que es la 1. Se llama hipótesis de inducción. Entonces, hipótesis de inducción. Y el último pasito dice, ¿cuál es la razón? Díganme. El último pasito. Otra vez sería AW igual a U. No, pero este pasito todavía falta. De aquí para acá. Bien dices que este último paso, que es el que pregunté, ¿no? Sería esta razón, que se vale sustituir a W con U. Ya. ¿Y de aquí para acá? La definición de delta gorro. Que dice, si tienes una cadena que tiene un primer elemento y un resto, se vale dar primero el primer pasito con delta y el resto inductivamente. Es la definición de delta gorro. Ya está demostrado y explicado y todo. ¿Preguntas? Profe, pero ahí no faltaría un delta gorro, bueno, en ese. Porque lo que cambiamos es lo de adentro, ¿no? Del paréntesis. ¿Dónde faltaría un delta gorro? ¿Aquí? Ajá. Bueno, no estoy seguro, pero... Porque arriba, entre paréntesis, viene... esa parte, está el delta de un estado con, pues, un carácter, ¿no? Y luego la cadena. Sí. Y eso lo cambiaríamos por la definición de delta gorro con lo de abajo, pero sería solo lo que está dentro del paréntesis, ¿no? Mira, vamos a hacerlo. Por definición, delta gorro es delta gorro de estado, epsilon igual a estado. Es el caso base. Y el otro es delta gorro de estado, a z. Vamos a poner para que no entre el ruido. Bueno, w, z, está bien. Es lo mismo. Vamos a poner w, que es la que siempre hemos usado, ¿no? W es lo mismo que delta gorro de delta de QA, w. ¿Estás de acuerdo que es la definición de delta gorro? Sí. Entonces estamos usando esta. Fíjate, delta gorro, paréntesis, estado. Al revés, estamos usándola, pero de aquí para acá al revés. Entonces, delta gorro, paréntesis, delta, estado, coma, símbolo, paréntesis, coma, cadena, paréntesis. Es igual a esto otro. Delta gorro de paréntesis, estado, mismo que antes. Y luego símbolo, mismo que antes. Y luego cadena, la misma que antes. La misma que antes. Estoy aplicando la definición de delta gorro para atrás. Ok. ¿Sí se entendió? Y ya más o menos. Bueno, ¿preguntas? Tenemos programado supuestamente un examen para esta semana, pero yo creo que lo vamos a dejar para la que sigue. Para que tengan tiempo de ejercitarse con el problemario que les espero mandar hoy o mañana. ¿Está bien? El temario del primer examen lo acabamos la próxima clase, a más tardar. Sí, la próxima clase. El temario que se va a cubrir en el examen se acaba mañana, la próxima clase. Pero les voy a dejar un problemario y quiero que lo usen, lo trabajen, lo ejerciten, pregunten, ¿no? Si quieren el jueves me preguntan dudas del problemario. Y el examen podríamos hacerlo en principio el lunes, pero todavía no sé cómo hacer exámenes. Entonces estoy explorando una herramienta, dame chance. Y si el caso de entender de aquí al lunes, pues hacemos examen el lunes. Si no, pues ahí les aviso cuándo, ¿no? Bueno, ¿preguntas? Ok, vamos a hacer ejemplos de cómo se usa el lema alfa, ¿no? Ya tenemos el lema alfa, ya lo probamos. La parte que quedó interrogación ya no es interrogación. Este lema que está aquí era la interrogación, ¿no? Eso es lo que claramente es cierto. Es lo mismo pararse un estado y seguir primero un cachito de cadena y luego el restante, que pararse un estado y seguir toda la cadena, ¿no? Eso es lo que dice esto, que intuitivamente es obvio. Y matemáticamente pues requiere una demostración, así son las matemáticas, ¿no?
que la demostración es obvia. Bueno, me equivoqué un momentito en el proceso, pero la demostración es obvia. Se tuvo una atorado tantito, pero sale. Es lo que llaman straightforward, ¿no? Pero así es esto. A veces las demostraciones son un poquito más largas de lo que uno esperaría, siendo que es algo tan obvio, pues así es. No como la curva de Jordan, que es de otro nivel enteramente, ¿no? El asunto. Bien, voy a borrar yo todo lo que no necesito. Voy a dejar el lema alfa. Voy a borrar todo lo demás. Y vamos a hacer ejemplos. Vamos a escribir una prueba completita de cómo es esto de las demostraciones, ¿va? Entonces, el primer ejemplo, el que ya vimos, lo voy a volver a poner otra vez. L es igual a 0 a la n, 1 a la n, tal que n está en los naturales. Este es nuestro primer ejemplo que ya hicimos, lo voy a volver a hacer, porque quiero escribir la demostración completita como la quiero en los exámenes, ¿no? Yo en el pizarrón tengo muchas cosas así, y a la hora que ustedes van al examen, luego escriben nada más lo que escribí en el pizarrón, que es la mitad de lo que dije, ¿no? Entonces, mejor escribo todo para que vean cuál es el patrón de demostración de estos ejemplos, de cómo prueba uno que ciertos lenguajes son, no son regulares. Es muy simple el patrón de demostración que se utiliza aquí y es el mismo patrón siempre, ¿ok? Quiero hacer énfasis en eso, por eso vamos a hacer que hicimos. Entonces, sea xi igual a 0 a la i, y y igual a 1 a la i, sean x igual a 0 a la i. ¿Se acuerdan? Dijimos x1 es igual a 0, x2 es igual a 0, 0, x3 es igual a 0, 0, mientras que y1 es igual a 1, y2 es igual a 1, 1, y3 es igual a 1, 1, 1. Esta es la idea intuitiva, la idea, ¿no? Así, pero formalmente es así. Para toda i defino el xi como la concatenación de i ceros, y para toda y defino a y como la concatenación de y1. Es exactamente lo mismo esto que esto. Esto me permite la visualidad de ver, bueno, si concateno horizontal y si concateno chueco, ¿qué pasa, no? Pero así es como se escriben en matemáticas, porque la manera en que uno escribe en matemáticas pues, suele ser menos pictórica y más concisa, ¿no? Así se estila. Está bien, porque ocupa menos espacio. El espacio es costoso, ¿no? En general. Espacio en un libro, las páginas, es costoso. El espacio, a la hora de leerlo, si ustedes saben matemáticas, mucho más rápido leerlo así que leerlo así, porque leerlo así requiere un escaneo visual que requiere más tiempo cuando ya saben matemáticas, cuando están experimentados en ello. Si no están experimentados en ello, a lo mejor esta otra manera es más rápida, pero es una cuestión de transición. Bien, sí. Sean xy igual a y, a continuación, claramente, xy, y es igual a 0 a la i, 1 a la i, que está en L, está L. Vamos a llamarle L1. Vamos a empezar una nueva numeración que está en L1. Pero, para toda I, pero xj, y es igual a 0 a la j, 1 a la i, que no está en L1 para toda j menor que i. Por lo tanto, otro plumón, por lo tanto, L1 no, por lo tanto, por el lema alfa, L1 no es regular. Esa es la demostración rigurosa tal y como quisiera que la pongan en los exámenes. Repasamos rápidamente, que quede clarísimo. Empezamos con un lenguaje que nos dan. Lo partimos de alguna manera, ahí donde ustedes tienen que ingeniárselas para partir. En general el lenguaje les va a decir, parten aquí, como este, ¿no? Ceros, unos, ya. Pero a veces tienen que pensar un poquito. Si no es en automático todo, ¿no? A veces le tienen que pensar un poquito. En general, le hacen caso a la intuición que les diga el lenguaje y lo parten en dos. Definen las cadenas xy y las cadenas y. Esta xy concatenada con esta y me da pues esto, ¿verdad? Obviamente,
0 a la I, 1 a la I. Y cuando estos dos tienen un exponente, pues eso está en L1, por definición de L1. Esto es para toda N, en particular para esta cis, para todas las cis. Sí, esto está en L1, sí. Pero si lo concateno checo con una J menor que la I, menor que el 1, no, menor que la I, entonces, pues la concatenación me da 0 a la J, 1 a la I, donde la J es menor que la I. Ah, pues eso claramente no está acá, claramente. Y es un claramente más claro que los que hemos usado antes, ¿no? Este sí es claramente. Claramente esto pues, no está en el L1, porque la J es menor que la I, y para que esté en el L1 tiene que tener igual ceros que J, igual número de ceros que de J. Entonces, usando el lema alfa, tengo cadenas, dos familias de cadenas, que concatenadas derecho están en L, y concatenadas chueco no están en L, derecho está en L, chueco no está en L. Por el lema alfa de 1 no es regular. No es regular. ¿Se entendió esta demostración rigurosa y formal? Levanten la mano que sí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Sí se entendió. 14, 15, wow. Sí se entendió. Más que de costumbre. Muchas gracias. Entonces ya se entendió. Eso es todo. Hagamos otro ejemplo. Entonces, es de veras así de fácil. El tiempo que me falta para convencerlos de que entiendan esto, ¿no? El tiempo que me resta para ocupar para que ustedes entiendan, terminen de entender el tema, ya nada más es convencerlos que de veras es así de fácil. De veras es así de fácil, siempre, casi siempre. Puede uno encontrar ejemplos rebuscados donde sea difícil, pero no, en realidad es fácil, es fácil. Otro ejemplo. ¿Qué tal si en lugar de esto tengo L2? Otro lenguaje. Y este L2 dice 0 a la N, 1, 0 a la N, tal que N está en los naturales. Es otro lenguaje diferente. Este otro lenguaje, ¿cómo lo parto? Pues ¿dónde me grita que lo parte? Que lo parta. Tiene un en medio claro, ¿no? Tiene un punto en medio claro, ¿cierto? Pues ahí lo parto. Puede ser aquí, o puede ser acá. Antes o después del 1 es igual. ¿Cuál les gusta? Profe, yo tengo una duda. Sí. Forzosamente siempre se tiene que partir en dos. O sea, puede ser como X, Y, Z, alfa, beta, gamma, teta, delta. O sea, lo puedo partir en varios trozos. O forzosamente siempre se tiene que partir en dos. El lema alfa te dice que algunas cadenas de L tienen que partirse en dos trozos, la X y la Y. Para que puedas aplicar el lema alfa necesitas partirla en dos trozos. ¿Qué es lo que el lema alfa pide? ¿Está bien? Sí, está bien. Dos trozos. Entonces la partes en dos trozos, donde quieras. Donde quieras que sea sensato, ¿no? Si la quieres partir en 3 ceros aquí y todo lo demás allá, pues no jala. Pero si la partes aquí, por ejemplo, pues sí jala. Entonces, si la partes ahí, ¿quién es la X? Sí, pues la X es 0 la Y. Fíjense que esto es una N genérica, esto es una I genérica. Es la misma I, la misma N, I, N, es lo mismo. ¿Sale? ¿Y la Y cómo me queda? Ustedes díganme. Si la parto ahí, ¿cómo me queda la Y? 1, 0 a la I. 1, 0 a la I. ¿Están de acuerdo? Pues ya acabamos, porque claramente esta concatenación me da 0 a la I, 1, 0 a la I, que está en L1, ¿cierto? Está en L1, no en L1, en L2. Para todas las I's. ¿Están de acuerdo? Es bien fácil. Pero XJ concatenado con X y para J menor que I me da, díganme ustedes qué me da. 0 a la J. Digo, ustedes qué me dan. 1, 0 a la I. XJ es 0 a la J. Y luego un 1, luego 0 a la I. Nada más sustituyo estos dos aquí. Y le pongo J porque la J es J, ¿no? Ah, bueno, pues cuando J es menor que I, esto no está aquí, ¿cierto? Cuando la J es igual a I, sí está en L2, y cuando la J es menor que la I, esto no está en L2. Claramente. Por lo tanto, por el lema alfa, L2 no es regular.
Es el mismo esquema de demostración, es idéntico, es bien fácil, prácticamente siempre. Insisto, se pueden buscar ejemplos rebuscados, pero en general los ejemplos son bien fáciles. Otro ejemplo. ¿Sale? L3. No quería hacer esto. Quería mostrar énfasis en que es lo mismo. Perdóname, pero bueno. L3, palindromas. Entonces, el esquema es sean xi igual a algo y yi igual a algo. Claramente, más tinta. Claramente necesitamos más tinta. Clara, este tampoco. Es el que rechina, entonces vamos. Claramente, xi concatenado con y es igual a algo que está en L, en este caso sigue 3, ¿verdad? L3. Y para toda i, y xj concatenado con y es igual a algo que no está en L3, nos toca ahora L3, para toda j menor que i, por el lema, por lo tanto, por el lema alfa, ya este tampoco. Por lo tanto, por el lema alfa, sí, bueno, un poquito más. Por el lema alfa, L3 no es regular. ¿Qué es lo que va a estar cambiando? Pues nada más va a estar cambiando lo que pongo aquí, lo que pongo acá, lo que pongo aquí, lo que pongo acá. ¿Cómo se llama el lenguaje? Y ya, todo lo va a estar cambiando siempre. ¿Cómo parto los palindromas? Ese sería más complicado. Porque los palindromas no son como así nada más como, no están como ordenaditos tan fácil, ¿no? ¿Cuáles son los palindromas? Los palindromas son cadenas de ceros y unos en este caso, que se leen igual de derecha a izquierda que de izquierda a derecha. Entonces, los palindromas, déjenme les pongo aquí. Voy a borrar este. Bueno, no voy a dejar. Los palindromas, conjunto de palindromas. Esto que escribo es un abuso del lenguaje, ¿no? Formalmente esto lo que es un conjunto que consta de una cadena cuyo valor de la cadena es la palabra palindromas, ¿no? Es un conjunto de un elemento. Pero he estado usando este abuso del lenguaje hace rato y nadie se ha quejado, ¿no? Desde clases atrás. Es un abuso del lenguaje, pero lo importante es que lo entiendan, ¿no? Si fuera el libro de texto no escribiría esto, porque eso queda para la posteridad horrible, ¿no? En blanco y negro. Ahora está quedando en video para la posteridad, a lo mejor tendría que reconsiderar si hacer esto en clase. Pero bueno. Quizá luego borre todas las clases para que no quede registro de esto. Por favor, no guarden estos videos por ahí en sus computadoras. Bueno, palindromas, ¿qué es? Pues es epsilon, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, no, 1, 0, no, 0, 0, 0, sí, 0, 1, 0, sí, 1, 0, 1 también, 1, 1, 1 también, y ahora siguen los de A4, ¿no? Son cadenas que se leen igual de izquierda a derecha que de derecha a izquierda. ¿Están de acuerdo? Esos son los palindromas. ¿Cómo los vamos a partir? Pues no está claro, porque el patrón de los palindromas como que se ramifica, ¿no? No es como una sucesión clarita, como en los casos anteriores, sino es una cosa que como se ramifica. Pero ahí, la cosa importante que ustedes tienen que saber, disculpen, me está acabando el tiempo, voy a usar 1 o 2 minutos extras del tiempo que me corresponde. Si se tienen que ir, pues lo siento mucho, ven el video después, ¿no? Ya estamos acabando. 1 o 2 minutos. Entonces, el problema es que esto no se me ocurre cómo partirlo. Pero pues no se me ocurre cómo partirlo porque tiende uno a pensar que a la hora que decimos que la X, Y y está en L, tengo que cubrir a todas las palabras de L. Y no tengo que cubrir todas las palabras de L. Nada más necesito que la X que yo pongo aquí, la Y que yo pongo aquí, cuando lo concateneo esté en L. Es decir, las palabras que puedo obtener de esta manera estén en el lenguaje, pero no necesariamente todas las palabras de este lenguaje se tengan que partir como una X concatenada con una Y. Eso no. Entonces puedo escoger un subconjunto de este que sea bonito y facilito. Que sea bonito y facilito. Un subconjunto de todos los palindromas que sea bonito y facilito y lineal, como los ejemplos anteriores. Por ejemplo, el ejemplo anterior. El ejemplo anterior era 0 a la n, 1, 0 a la n, ¿cierto? Y esos son palindromas. Entonces puedo partir exactamente igual que antes. Este es 0 a la n, 1, 0 a la n, 0, perdón, y
I, 0 a la I, 1, 0 a la I. Claramente está en L3. Y este sería L3, es una parte que cambia, está en rojo porque cambia. Vamos a ponerlo en rojo. L3. 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 Y chueco, 0 a la J, 1, 0 a la I. Claramente no es un palíndroma cuando la I es menor que la J, ¿verdad? Claramente esto sí es un palíndroma y claramente esto no es un palíndroma. Por lo tanto, problema alfa de L3 no es regular. Así de fácil. Es la misma demostración que la anterior. Si el anterior lo borré porque, por güey, perdónenme, ¿no? Pero era la misma demostración que la anterior. Lo único que había que cambiar era L2 por L3, definición, L3, L3, L3. Todo lo que había que cambiar, todo lo demás queda igual. Insisto, ¿por qué? ¿Por qué fue tan fácil? Pues porque es fácil. Y aunque no se me ocurra cómo partir esto, tengo este subconjunto de cosas que a saber se llamaba L2. L2 era igual a esto, tal que N está en naturales, ¿no? Ah, bueno, estos son palindromas. No tengo que partir todos los palindromas en cadenas X y Y. Me basta compartir alguna sucesión infinita de palindromas en cadenas X y Y. No tengo que cubrir a todo el lenguaje para que esto pase. ¿No? Ya está. Entonces, este es el último ejemplo de esto. Próxima clase seguimos con ejemplos un poquito, ¿no? Unos minutos adicionales. Y pues nos vemos en la próxima clase. Que tengan un buen día. Buen día, profesor. Gracias, que les vaya muy bien. Nos vemos.